Hola parceros, ¿cómo están? Para este video tendremos el unboxing y review de la Asus RTX 4060 Ti de 16 GB GDDR6 en su modelo dual. Esta gráfica técnicamente va a tener el mismo rendimiento que su versión de 8 GB, solo que al igual que pasó con la 3060, ahora viene con el doble de memoria de video para temas de arquitectura, programas de edición y algunos juegos que ya requieren más de 10 GB de VRAM en ciertas configuraciones como en 4K y calidades ultras. Y eso lo vamos a ver más adelante en las pruebas de rendimiento. La serie 40 de Nvidia trajo muchas herramientas significativas tanto para gaming como para productividad, como DLSS 3 y 3.5, al igual que el 4 que es un poco más actual, el codec AV1 que permite formatos de grabaciones y streaming con mejor calidad, el Nvidia Frame Generation que en muchos juegos permite ganar una cantidad de FPS considerables y núcleos mejorados para inteligencia artificial. Ya el resto fue un salto de rendimiento teórico y reducción de consumo energético, lo cual sin duda es donde se ve más el cambio a la generación anterior de Nvidia. Al realizar el unboxing no tengo mucho que destacar, es básicamente sencillo, de hecho solo viene con lo básico, como la guía de usuario, los papeles de la garantía y un cartón de Asus para formar un portateléfonos, que pues ciertamente me hubiera gustado más que fueran stickers o algo más llamativo como hace MSI o Zotac. Ahora viendo la gráfica viene con una bolsa antiestática, en su modo dual viene con dos ventiladores con la tecnología Axial Tech, que funcionan a partir de ciertas temperaturas para disminuir el ruido generado por la gráfica, aunque de por sí la gráfica no hace mucho ruido. En su parte trasera tenemos un backplate metálico que se siente muy rígido. Entre sus funciones principales permite disiparle calor, darle resistencia al PCB de la placa y acudir a las conexiones traseras de la gráfica. En la parte superior tiene un switch que permite cambiar entre el modo Performance y el Quiet. Según Asus, el modo P te ofrece unas frecuencias más altas para un rendimiento espectacular, mientras que el modo Q reduce un poco las frecuencias y utiliza una curva de ventiladores más conservadora para un funcionamiento más silencioso. Respecto a la alimentación, requiere un conector de 8 pines y tiene un consumo máximo de 165 vatios, unos 50 más que la RTX 4060 y unos 15 menos que la RTX 3060 de 12 GB. Diría que está bien en consumo, aunque por lo general no va a llegar fácilmente a ese tope. Estéticamente a mi parecer está muy bien. No tiene iluminación RGB por ningún lado, eso sí, pero lo que sí tiene es un disipador mucho más grueso que otras gráficas que he visto, por lo que se nota que la hicieron fue muy funcional, que disipara bien las temperaturas, ofreciendo un rendimiento considerable y con un funcionamiento silencioso de los ventiladores, lo que a mi parecer va a ser un equilibrio entre rendimiento y silencio para ciertos casos, ya que algunas marcas se enfocan más en ofrecer un rendimiento más alto en overclock, pero saltándose la parte de mantener unas temperaturas adecuadas para evitar el ruido y la pérdida de rendimiento por el thermal throttling, lo cual es muy malo. Bueno, ahora lo que haré será la instalación de la gráfica en mi PC gamer. En mi caso yo tengo una MSI RTX 4060 Gaming Edge pero de 8 GB, una de las gráficas más decentes respecto a frecuencias y rendimiento en esta gama. Será interesante ver qué tanta diferencia puede existir respecto a este modelo de Asus con 16 GB de VRAM. Obviamente la 4060 Ti es 20% más potente, pero será interesante ver qué diferencia hay. Yo opté por la RTX 4060 Gaming Edge porque era un modelo que me llamaba más la atención que la Asus Dual, porque tenía iluminación RGB y muchas cosas más. Un poco más de potencia porque tiene más frecuencia y aparte de eso se nota que está hecha para gaming. En cambio los modelos dual de Asus siempre se han caracterizado por ser silenciosas y no tener demasiado enfoque en la estética, aunque para términos prácticos es preferible tener un buen rendimiento y temperaturas bajas que una estética gamer. Pero ustedes saben amiguitos, sin iluminación RGB no es gamer. Para continuar con la instalación dejaré la 4060 Ti en su modo P, o sea Performance. Necesito saber qué tal se comporta en las pruebas de rendimiento en su máxima capacidad. Aquí haciendo una pequeña comparativa, a primera vista se observa que la 4060 es más alta y más larga que la RTX 4060 Ti. Se mira que los ventiladores de la MSI son más grandes aunque con menos aspas. No sé si en términos de rendimiento sea mejor o no, pero ahí se ve claramente. Aunque respecto a la disipación se ve que la Asus Dual es casi el doble en tamaño en el bloque disipador y cuenta con más cantidad de heat pipes que van a la GPU. Tal vez por esa razón son más cortas y menos altas, pero eso lo contrasta con el bloque más grueso que disipa el calor, que sin duda es su punto fuerte y se va a notar a primera vista en cualquier otra gráfica. Antes de haber instalado esta GPU previamente ya había desinstalado los controladores de la gráfica anterior para que fuera una instalación limpia y que no se presentaran limitaciones o problemas con la nueva gráfica. Algo que vi es que tiene un LED rojo que señala que cuando se conecta la placa a la motherboard nos va a determinar si está conectado correctamente a la alimentación o no. Esto me parece un punto muy bueno, ya que eso nos ayuda a confirmar que todo quedó bien instalado en la placa madre y a la fuente de poder. El siguiente paso será realizar la instalación de los nuevos controladores más actualizados desde la aplicación de Nvidia App. Esto nos instalará los complementos y drivers más recientes que tiene Nvidia para nuestra GPU. Una vez instalados, observaremos desde el panel de control de Nvidia que ya tenemos todo listo para usar la RTX 4060 Ti de 16 GB. Aquí observaremos algunos detalles técnicos, pero en el software de GPU-Z de Tech Power Up podemos ver algunas características más a detalle. Primeramente vamos a ver que este modelo cuenta con el chip AD106, que es el mismo que usa la 4070 para portátiles, fabricada a 5 nanómetros con un ancho de bus de 128 bits, 4352 núcleos CUDA, una cantidad considerable teniendo en cuenta que la 4060 tiene 3072 núcleos, aunque esta diferencia del 42% de núcleos no significa que de manera lineal tenga una diferencia en rendimiento,
De hecho, a lo mucho varían entre un 10 a 15%, como lo veremos en los diferentes tests y gameplays. Otro detalle técnico es que sus memorias son de SK Hynix, lo cual es un buen indicio en rendimiento y estabilidad. De resto de lo básico que podemos ver en términos de rendimiento de la GPU, pero en la página oficial de Tech Power Up observamos las mismas características pero más detalladas. Por ejemplo, esta GPU fue hecha en TSMC, que es donde Nvidia manda hacer los chips de sus GPUs. También tenemos que el consumo energético son 165 vatios, aunque no es el mismo TDP si se equivale en términos de energía requerida, por lo que una fuente de poder algo sencilla puede funcionar sin problemas, aunque depende de la configuración. En términos de frecuencia rondaría un poco más de los 2600 MHz, 2650, ofreciendo un rendimiento teórico de 22.6 teraflops, que como decía, este número solo es teórico, porque por ejemplo la 4060 tiene 16 teraflops, por lo que a la diferencia de rendimiento es todo menos lineal, pero sí algo que a tener en cuenta es que programas de renderizado como arquitectura y en edición de videos sí se ve un poco más la diferencia. También instalé el complemento de monitorización de Asus llamado GPU Twerk 3, donde podemos variar entre diferentes perfiles de rendimiento, como son modo overclock, silencio de usuario y el de por defecto. Aquí se miran como las temperaturas, el reloj de la GPU y el uso de la GPU en tiempo real. De esta forma ya podía mostrarles el rendimiento que puede ofrecer la GPU en algunos programas y juegos más demandantes, comenzando por ejemplo con V-Ray Benchmark. Este programa es más para temas de arquitectura, por lo que es un buen punto de partida, donde se tiene más en cuenta lo que es la potencia teórica, y sus 16 GB son de mucha ayuda pero en el programa en general, ya que esto permite guardar todos los archivos que se están renderizando en ese momento. Analizando un poco los resultados, en el modo CUDA tenemos 2177 puntos contra los 1972 puntos de la 4060 como punto de referencia. Haciendo la misma prueba con el motor de trazado de rayos, se consiguieron 3273 puntos, y comparando con la 4060 que obtuvo 3004, la diferencia es solo del 10% en el modo CUDA y 9 en el modo RTX. Casi nada a mi parecer, pero realmente es cuando se está usando toda la memoria de video cuando se puede ver la diferencia de casi el 20%, como por ejemplo en edición de video, donde para editar un video de 8 minutos con el codec AV1 en resolución 1440p a 24 megabits por segundo, se utiliza casi por completo el rendimiento de la gráfica y solo 4 GB de memoria de video, siendo lo básico. Al momento de renderizarlo duró aproximadamente 3 minutos 45 segundos, y renderizando el mismo video pero en la 4060 duró aproximadamente 5 minutos, lo cual aquí es donde se evidencia un poco más la potencia teórica. Ahora sí, a lo que vinieron, les voy a mostrar algunos gameplays de los juegos más actuales en las configuraciones más óptimas y más demandantes utilizando las tecnologías más recientes de Nvidia, como el DLSS y Frame Generation, en resoluciones de 1080p y 1440p. De manera resumida les diré que el uso de la VRAM aumenta cuando la calidad visual es mayor, es decir, cuando se juega en las configuraciones máximas y en resoluciones mayores a 1080p. Esto lo veremos en algunos gameplays donde se puede llegar a consumir hasta 14 GB de memoria video por la cantidad de texturas y gráficos que se están mostrando en pantalla, pero sin limitaciones como si pasa con la 4060 que solo tiene 8 GB. Como primer juego tenemos el Battlefield 2042, un juego que hasta ahora está bien optimizado. En su salida todo fue un desastre y tomó mucho tiempo hasta que arreglaran el problema. En resolución 1440p, calidad ultra con DLSS equilibrado, tenemos un rendimiento muy bueno de 120 a 130 FPS en promedio, con un consumo de hasta 142 vatios de energía, 5.4 GB de VRAM utilizadas, frecuencia máxima de 2745 MHz y 65 grados de temperatura en general. En términos de rendimiento diría que está muy bien, ya que por ejemplo a 4060 en este mismo juego da forzadamente 110 a 115 FPS con las mismas configuraciones, lo que sería un 15 a 20% más de cuadros por segundo por parte de la RTX 4060 Ti. El siguiente juego es Call of Duty Black Ops 6, que en resolución 1080p, calidad mínima con DLSS equilibrado y Frame Generation conseguimos unos interesantes 220 FPS máximos, con 120 watts de consumo, 2760 MHz, 4.4 GB de memoria video utilizada y 60 grados que se mantuvieron durante todo el gameplay. Al cambiar la configuración a calidad ultra, si observamos que se mantuvieron la mayoría de valores excepto el consumo de la VRAM, que pasó a consumir casi 10 GB en total, que en promedio dieron 194 a 205 FPS en la mayoría del tiempo, lo cual era lo que me refería, que había juegos actuales que ya consumían una cantidad exagerada de memoria de video. Otro ejemplo es que cuando jugamos a resolución 1440p y calidad mínima, el consumo llega a 135 vatios, consumiendo 5.3 GB de memoria de video, mismas temperaturas y en promedio entre 150 a 160 FPS de manera equilibrada. Y al cambiar a ultra, esto sube exponencialmente a necesitar casi 13 GB de VRAM para conseguir entre 130 a 140 FPS en su máxima calidad. En Call of Duty Warzone, que es prácticamente lo mismo que Black Ops 6, se consigue los mismos resultados en temperaturas y consumo, con la mayor diferencia es que requiere un poco más de memoria de video. En 1080p cambia a calidad ultra y llegará fácilmente a los 12 GB utilizadas, y en 1440p en ciertos momentos fácilmente llega a los 14 GB de memoria de video utilizada, lo cual es una bestialidad porque requiere mucha cantidad de memoria para guardar todos los gráficos e información que requiere el juego cuando se está jugando, ya que son mapas grandes
FPS y con mucho detalle. Se entiende por ese lado que el consumo de esta cantidad de memoria de video es demasiada. Otro juego que es muy competitivo es el Apex Legends, que sin duda da resultados muy buenos, aunque no necesita demasiada memoria de video. A lo mucho se llega a los 7.4 GB, que es 1080p, y sin ninguna herramienta como DLSS y Frame Generation logra alcanzar los 180 FPS. No sé por qué, pero el juego me limitaba las frecuencias de la pantalla, pero sin problema en el juego en general. Otro juego también fue el Spider-Man 2, el cual fue un juego muy interesante que también me llegaba fácilmente a los 12 GB, tanto en 1080p como en 1440p. Igualmente en el Warhammer 40.000, que es uno de los juegos que más me gustan actualmente, también tiene un consumo pero no tan exagerado, fácilmente a los 8 GB, 10 GB en calidades altas y ultras, aunque por lo general en 1440p es donde consume más. Diría que esta calidad de gráficos obviamente requieren un poco más, pero ¿para qué? Pero Warhammer 40.000 está bien optimizado en este caso. Y bueno amigos, respecto a la gráfica, ¿qué puedo decirles? Me gustó, que tiene un buen precio, más o menos en Colombia son $550 por la conversión de divisas y todo eso, pero en general es una gráfica que me ha gustado mucho porque 16 GB yo creo que van a ser el estándar próximamente, con un rendimiento espectacular. La Asus Dual, ¿para qué? Pero mantiene unas buenas temperaturas, aunque unas frecuencias que no son tan altas, lo que podemos mejorar con un poco de overclock si hacemos desde ciertos programas. En la descripción de este video dejaré un enlace por si no saben hacer overclock, si quieren hacerle con esta gráfica. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video y se suscriban para más novedad. Si tienen alguna duda, porfa déjenlo en los comentarios y yo la responderé. Muchas gracias, se me cuidan, se me bañan, pico y chao.